Reiniciamos la transmisión del segmento número 4, Visión Global Más Plus, programa número 216. Bueno, aquí tenemos nuevo director de cámaras haciendo más señas que Luis Aparicio. Aquí tenemos nuestro número de contacto para que se comunique con nosotros, 412-065-1749. Recordamos la etiqueta, perdón. El legado de Chávez se respeta. Este segmento número 4 nosotros lo dedicamos a la visión geopolítica. Visión geopolítica. Y el tema de introducción: Corte Penal Internacional dicta órdenes de detención contra Netanyahu y Galán. La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional dictó el jueves 21 de noviembre órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, ambos señalados como los principales responsables por crímenes o de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza. Los crímenes de guerra contra Netanyahu y Gallant incluyen el uso del hombre como arma de guerra, además del empleo sistemático de matanzas, hechos de soyugamiento y otros actos inhumanos. Destacó mediante un comunicado la Corte Penal Internacional. Además, bajo las órdenes de los referidos altos funcionarios, se llevaron a cabo las operaciones militares calificadas como desproporcionadas y sistemáticas. Estados Unidos veta nueva resolución de la ONU que exige alto al fuego en Gaza. Estados Unidos vetó otro proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía un cese del fuego inmediato e incondicional en Gaza y la liberación de todos los rehenes. La propuesta, impulsada por un grupo de 10 miembros no permanentes del Consejo, conocido como el E10, fue apoyada por 14 de los 15 integrantes, excepto la parte norteamericana, que vuelve a negar los esfuerzos para detener la masacre en territorios ocupados por Israel. Bueno, para hacer un comentario aquí, la verdad es que preferiría no estar aquí en un canal de televisión y decir en verdad las 4 verdades que deben de decírsele al señor Benjamín Netanyahu y al señor Yoav Gallant, quienes ya están siendo solicitados o solicitada su privativa de libertad por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Para eso está la Corte Penal Internacional, para juzgar a los presidentes, primeros ministros, jefes de Estado, dictadores, monarcas, que de una u otra manera utilicen sus ejércitos para agredir, sosyugar, colonizar, invadir, destruir otras naciones y exterminar sus pueblos, como es el caso del Estado sionista de Israel contra el hermano pueblo de Palestina. Ya nosotros hemos aquí en varias oportunidades hecho un poco de historia sobre lo que tiene que ver con la creación de la República o el Estado sionista de Israel y el Estado de Palestina, con la diferencia de que el Estado sionista de Israel se inauguró en 1948 y que el Estado de Palestina no ha sido reconocido como tal. Fue arrimado ahí a la Franja de Gaza y a Cisjordania, y desde entonces se ha desatado lo que es el genocidio sistemático desde 14 de mayo de 1948, cuando el señor jefe del Estado sionista y promotor del Estado sionista, David Ben-Gurión, dio por inicio a el Estado de Israel. Desde entonces, bueno, ¿cuántos muertos más, cuántas masacres, cuántas bombas más, señor Benjamín Netanyahu? Esta es una guerra que yo he dicho que la guerra tiene más de 70 años y que hay una batalla que se inició en octubre del año pasado y el responsable directo es el señor Netanyahu, Benjamín Netanyahu, y el señor Gallant, quien es ex jefe de las fuerzas militares, unas fuerzas militares que están al nivel
de equipamiento y de entrenamiento de las fuerzas militares de los Estados Unidos de Norteamérica, de los SER o los Marines de Norteamérica, de cualquier ejército de la Unión Europea o el mismo o la misma organización del Tratado del Atlántico Norte contra una milicia de resistencia que en muchos de los casos están hasta sin armas, como es el grupo Hamas, que sigue defendiendo ahí la autonomía, la autoridad de lo que tiene que ver con la franja de Gaza. Una vez más, recordemos que la Corte Penal Internacional fue fundada o creada con la fundación de la Organización de las Naciones Unidas en 1944, igual que la Corte Internacional de Justicia. La Corte Penal Internacional juzga, dicta privativa y sentencia a los jefes de Estado como tal, sanciona a los jefes de Estado, primeros ministros, dictadores, etcétera, y la Corte Internacional de Justicia sentencia y juzga los estados como tal. Bueno, en este caso están dictando autodetención o privativa de libertad de su máximo líder, el señor Benjamín Netanyahu, un criminal de guerra, igual que los jefes de sus tropas de aire, de mar y de tierra, por el asedio y el genocidio que mantienen de manera sistemática hasta exterminar la raza o la etnia palestina, porque en verdad ya no hay más nada que destruir ahí. Todo un sistema de obras civiles, de acueductos, de sistemas de electricidad, de edificios, de hospitales, de escuelas, de liceos, de universidades, gran población refugiándose ahí al norte de Egipto, en Rafa. También están bombardeando Rafa, y bueno, y su interés no es solamente ya, en verdad, exterminar al hermano pueblo de Palestina, sino que ha ampliado la guerra atacando también a Irán y asesinando allá líderes del grupo Hamas, y también ahí en el Líbano contra las milicias de resistencia de Hezbollah, y también ha atacado a Siria. Es decir, ya ahora no solamente es terminar de exterminar al pueblo palestino y quedarse con el territorio de Gaza y después ir por Cisjordania, sino que también está declarando la guerra al antiguo imperio persa, al imperio de Irán, y también al Líbano y a Siria, y tiene ahí en el Medio Oriente una situación de zozobra. Por supuesto, allá hay naciones, países monárquicas con reyes, como es Arabia Saudita, el mismo Egipto, otras naciones ahí en el Medio Oriente que por supuesto le copian o son cooperantes de los Estados Unidos de Norteamérica y apoyan por supuesto el exterminio hoy día de el pueblo de Palestina. La inversión que ha hecho ahí los Estados Unidos de Norteamérica es más o menos de 17 mil millones de dólares en lo que ha ocurrido desde octubre del año 2023 a octubre, hoy 25 de noviembre del 2024. 13 meses de esta batalla innecesaria, de una guerra fabricada ahí por el Estado sionista de Israel con apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué dice la nación o el imperio más criminal del mundo como los Estados Unidos de Norteamérica? Hay una decisión aquí de 15 miembros a favor y 14, perdón, de los 15 miembros, 14 a favor de que se detenga ya el genocidio, y los Estados Unidos dicen que no. No, señor. La propuesta impulsada por un grupo de 10 miembros no permanentes del Consejo, conocido como el E10, fue apoyada por 14 de los 15 integrantes, excepto la parte norteamericana, que vuelve a negar los esfuerzos para detener la masacre en territorios ocupados por Israel. Yo creo que nosotros nos equivocamos a veces, y el Estado sionista, yo creo que Israel es un Estado sionista pichón, que el verdadero águila del sionismo, del Estado sionista, es definitivamente los Estados Unidos de Norteamérica, sionista, fascista y neofascista, porque declararle la guerra al pueblo de Palestina y apoyar a Israel, como está apoyando otras guerras, pero nos vamos
a otro escenario para hablar al respecto. Entonces, bueno, no hay Organización de las Naciones Unidas, ni hay Corte Penal Internacional, ni hay Corte Internacional de Justicia que detenga la guerra sistemática y prolongada y que está saliéndose ya de los límites de las fronteras de Israel y Gaza, porque ya están atacando Irán, están atacando Líbano, están atacando Siria, y por supuesto esto está calentando el ánimo de la independencia y por supuesto el apoyo incondicional de la Liga Árabe y los países árabes para que enfrenten una vez más al Estado sionista de Israel, que lo que está viéndose aquí con otros hechos y otros acontecimientos guerreristas en el resto del mundo es que se está declarando en verdad una nueva guerra mundial. La tercera sería de magnitudes, bueno, que ojalá y no tengamos nosotros que comentar. Basta ya con la Primera Guerra Mundial de 1914-1918, basta ya con la Segunda Guerra Mundial 1939-1945. El mundo no ha estado en paz porque al término de esas guerras han venido otras guerras en Asia, en Latinoamérica, el Caribe, en África. Es decir, la carrera armamentista de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes fabrican armas, les conviene que hayan guerras, que hayan conflictos, porque de esta manera ellos obtienen grandes sumas o grandes ganancias con la venta del material bélico. Vamos aquí a otra información. Cumbre del G20 en Río de Janeiro. Durante 2 sesiones los líderes del grupo debatieron la lucha contra el hambre y la pobreza, así como la reforma de la gobernanza mundial. En la apertura de la cumbre, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, señaló que 81 países, 26 organizaciones internacionales, 9 instituciones financieras y 31 organizaciones no gubernamentales y benéficas se habían adherido a la Alianza Mundial contra el Hambre y la Pobreza, cuya creación fue iniciada por la parte brasileña. El presidente de China, Xi Jinping, presentó en su discurso 8 iniciativas chinas que contribuyan al desarrollo global, entre ellas la cooperación en el marco de la iniciativa Un Cinturón, Una Ruta, el apoyo de los estados africanos, la aplicación del Plan de Acción del Grupo de los 20 contra la corrupción, la cooperación científica abierta y otras. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso la creación de un programa de reforestación para ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y el calentamiento global, que sería financiado por un fondo que recibirá el 1% del gasto militar de los países que integran el Grupo de los 20. Bueno, ahí está la farsa primero del señor Ignacio Lula da Silva, abogando aquí en el Grupo de los 20, y allá en Kazán, en la cumbre de los BRICS, vetó a Venezuela su ingreso. Tristemente, esas declaraciones. Y bueno, ojalá este Grupo de los 20 que ya reúne presidentes, primeros ministros y naciones de varios hemisferios del globo terráqueo, esto no quede así en un papel, en una cumbre más. Me llama la atención aquí, debe ser así, una revolucionaria, Claudia Sheinbaum, propuso la creación de un programa de reforestación, excelente. También acabar con la pobreza. Y el Grupo de los 20 no tiene potestad de acabar con las guerras, de acabar con el hambre en África, de acabar con lo que está pasando en Haití y en otros escenarios de otras latitudes. Bueno, esperemos la nueva cumbre del Grupo de los 20, como esperemos la nueva cumbre del Grupo de los 7, de los BRIC, la cumbre del Fondo Monetario Internacional, y vamos a ver qué pasa con la cumbre del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, y vamos a ver qué pasa con las sanciones a Cuba, a Nicaragua, a Corea del Norte, a la China, a Rusia y a Venezuela. Nosotros seguiremos resistiendo, que sigan ellos de cumbre en cumbre mintiéndole al mundo. Nosotros aquí con Nicolás Maduro Moro seguimos haciendo políticas de reactivación económica, consolidando la revolución bolivariana y por supuesto resistiendo con un pueblo feliz. Y bueno, ahora sí vamos al tema central de visión geopolítica, segmento número 4. Ucrania lanza por primera vez misiles
de largo alcance de Estados Unidos contra territorio ruso. Se trata de los misiles ATACMS, siglas en inglés para el sistema de misiles tácticos del ejército, que días atrás el gobierno de Joe Biden le permitió a Ucrania usar contra territorio ruso. Vamos a pedir un video con Vladimir Putin y regresamos con el comentario. El 19 de noviembre, 6 misiles tácticos ATACMS de fabricación estadounidense y el 21 de noviembre, en el transcurso de un ataque combinado con misiles de los sistemas Storm Shadow de fabricación británica y HIMARS de fabricación estadounidense, se llevaron a cabo ataques contra objetivos militares en el territorio de la Federación Rusa, en las provincias de Briansk y Kursk. Desde ese momento, como hemos subrayado en múltiples ocasiones anteriormente, el conflicto regional en Ucrania, provocado por Occidente, ha adquirido elementos de carácter global. Nuestros sistemas de defensa aérea repelieron estos ataques. Como resultado, los objetivos que, evidentemente, se había propuesto alcanzar el enemigo no fueron logrados. El incendio que se originó en el almacén de municiones en la provincia de Briansk, debido a la caída de escombros de los misiles ATACMS, ha sido extinguido. No hay víctimas ni destrucciones graves. En la provincia de Kursk, se llevó a cabo un ataque contra uno de los puestos de mando de nuestro Grupo Norte. Como resultado del ataque y el combate aéreo, lamentablemente hay heridos, fallecidos y personas heridas entre el personal de las unidades de seguridad externa del objeto y el personal de servicio. El comando y el personal operativo del puesto de control no resultaron afectados y están llevando a cabo, de manera habitual, la dirección de las acciones de nuestras tropas para destruir y expulsar a las fuerzas enemigas de la provincia de Kursk. Quiero subrayar una vez más que el uso de este tipo de armamento por parte del enemigo no puede influir en el desarrollo de las operaciones de combate en la zona de la operación militar especial. Nuestras tropas están avanzando con éxito a lo largo de toda la línea de contacto. Todas las tareas que nos planteamos serán cumplidas. En respuesta al uso de armas de largo alcance por parte de Estados Unidos y el Reino Unido el 21 de noviembre del presente año, las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo un ataque combinado contra uno de los objetos del complejo militar industrial de Ucrania. En condiciones de combate, se realizó también la prueba de uno de los sistemas rusos de misiles de alcance medio más novedosos, en este caso con un misil balístico equipado con hipersensores no nucleares. Nuestros especialistas en misiles lo denominaron Oreshnik. Las pruebas fueron exitosas, alcanzándose el objetivo del lanzamiento. En el territorio de Ucrania, en la ciudad de Dnipropetrovsk, se ha destruido uno de los complejos industriales más grandes y conocidos desde la época de la Unión Soviética, que aún hoy produce tecnología de misiles y otro armamento. El desarrollo de misiles de alcance medio y corto se lleva a cabo por nosotros como medida de respuesta a los planes de Estados Unidos para la producción y despliegue de misiles de alcance medio y corto en Europa y en la región de Asia-Pacífico. Creemos que Estados Unidos cometió un error al romper unilateralmente, en 2019, bajo un pretexto inventado, el Tratado sobre la Eliminación de Misiles de Alcance Medio y Corto. Hoy en día, Estados Unidos no solo produce dicha tecnología, sino que, como vemos, están preparando a sus tropas y han trabajado en cuestiones de traslado a diferentes regiones del mundo, incluyendo Europa, de sus sistemas de misiles avanzados. Además, durante los ejercicios realizan entrenamientos sobre su uso. Recuerdo que Rusia asumió voluntariamente y de manera unilateral el compromiso de no desplegar misiles de alcance medio y corto hasta que armas estadounidenses de este tipo aparezcan en alguna región del mundo. Lo repetiré. Las pruebas en condiciones de combate del sistema de misiles Oreshnik se llevan a cabo por nosotros en respuesta a las acciones agresivas de los países de la OTAN hacia Rusia. La cuestión del despliegue adicional de misiles de medio y corto alcance será decidida por nosotros en función de las acciones de los Estados Unidos y sus satélites. Los objetivos para ser alcanzados en el curso de las futuras pruebas de nuestros más recientes sistemas de misiles serán determinados por nosotros en base a las amenazas a la seguridad de la Federación de Rusia. Nos consideramos con derecho a utilizar nuestras armas contra los objetivos militares de aquellos países que permiten usar sus armas contra nuestros objetivos, y en caso de una escalada de acciones agresivas, responderemos con la misma determinación y de forma recíproca. Recomiendo que esto sea tomado en serio por las élites gobernantes de aquellos países que están considerando planes para utilizar sus contingentes militares contra Rusia.
Bueno, aquí tenemos la guerra Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, una desestabilización que se inició ahí en Europa a partir del año 2013 más o menos. Ahí fue impuesto el señor Zelensky como mandatario y se dieron algunos sucesos que tenían su argumento histórico. Todos sabemos que Ucrania hace 250 años atrás, 2 siglos y medio atrás, fue invadida por polacos, fue invadida por el Imperio Otomano, fue ocupada por Rusia, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se creó la República de Ucrania. Ucrania también es conocida como el país frontera, también como la Rus o la ruta de la esclavitud. Y no es sino después de la Segunda Guerra Mundial cuando se le da estatus de República Soviética y después cuando se disuelve la URSS, se independiza. Lo cierto es que parte de lo que está pasando en Ucrania se debe a la imposición del presidente Zelensky, que los Estados Unidos lo convidan con la Unión Europea y la OTAN a guerrear con Rusia. Rusia solo, en verdad, está defendiendo su soberanía. Si bien la provincia de Crimea se adherió a Rusia, bueno, se hizo bajo el referéndum de que así lo aceptó la población de Crimea. Y de ahí se dieron otros casos en otras dos territorios fronterizos con Ucrania. Lo cierto es que el verdadero tema ahí, yo lo he dicho siempre, de Ucrania y esa guerra con Rusia es una guerra innecesaria, porque jamás o nunca jamás en verdad Rusia va a permitir la penetración de tropas extranjeras en su territorio y menos del ejército crimeo, del ejército ucraniano, porque inclusive mucho ruso, mucho habla ruso hay ahí o descendiente de ruso hay ahí en Ucrania. Esas son una de las principales razones, pero así los Estados Unidos quisieron abrir ese frente de guerra y yo le he dicho siempre, en verdad el objetivo no es Rusia, el objetivo es debilitar Rusia para poder enfrentar la gran potencia de Xi Jinping de la China, y por eso la Unión Europea y la OTAN solicitan a Ucrania que sea miembro de la OTAN para fortalecer su ejército y de esta manera, bueno, buscar cómo entre una y otra batalla. Lo cierto es que van un poco más de 14.000 muertos ya. Creo que en enero se cumplen 3 años de que se inició esta guerra. ¿Financiada por quién? Por los Estados Unidos de Norteamérica. Ese es otro frente de guerra que, según pudiéramos hablar de pronósticos reservados, porque los misiles de largo alcance, misiles balísticos de largo alcance que lanzó el ejército, las tropas ucranianas contra Rusia, misiles apenas de 300 kilómetros. En muchos de los casos dieron en el blanco, otros fueron destruidos en el espacio, en el aire, por la artillería de tierra del ejército ruso. Esos misiles no depende su utilización, su lanzamiento, su operación del presidente Zelensky ni de las tropas de Ucrania. Si no autoriza el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, esos misiles nunca se hubieran disparado. Si no lo autoriza la Unión Europea, si no lo autoriza la OTAN. Ahora tenemos a la OTAN y tenemos ya manifestaciones y nuevas declaraciones del presidente de Francia y del primer ministro inglés de que quieren desde Ucrania enviar tropas para apoyar el ejército ucraniano y definitivamente vencer a Rusia. Yo creo que en un mundo en mediana paz como la que tenemos, porque tenemos tensiones en todos lados, fíjense, al mismo momento en que Inglaterra y Francia y la OTAN se pronuncian y los Estados Unidos dicen yo autoricé el uso de misiles balísticos de mediano, de largo alcance contra posiciones militares de Rusia, inmediatamente también está el poderío imperial de los Estados Unidos de Norteamérica y de Inglaterra
ahí en las costas de Taiwán, que es una isla que pertenece, por supuesto, a el territorio continental de la China, igual que Hong Kong se adhirió, bueno, tarde o temprano Taiwán. Entonces, si uno ve el ajedrez que está jugando los Estados Unidos de Norteamérica con la guerra del Medio Oriente, con esta guerra de Ucrania, Rusia, y moviendo tropas ahí en Taiwán, en Asia, uno pudiera estar pensando de que nos estamos preparando para ver una tercera guerra mundial que sería atómica, porque ya no basta o ya no es necesario. Miren, Rusia es una potencia petrolera del mundo, es una potencia gasífera del mundo, es una nación cerealera del mundo, o sea, se produce mucho alimento, mucha materia prima para alimentos del consumo animal, el consumo humano. Igual Ucrania y estos dos países se ven afectados. Primero, Rusia embargado por la Unión Europea y por los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y quiénes están sufriendo ese embargo económico? Esas sanciones, esas medidas coercitivas que están impuestas ahí también en la nación rusa. Bueno, los pueblos y las naciones de la Unión Europea, pregúntenle a los españoles cuánto les cuesta ahora un litro de leche, cuánto les cuesta un litro de gasolina, o a un empresario un litro de diésel, o cuánto les cuesta ahora la energía, pero no solamente a los españoles, a cualquier país de la Unión Europea. La tasa de inflación se ha triplicado porque a raíz del embargo a Rusia y que afecta también, aunque Ucrania no esté embargada, también está impedida de hacer exportaciones. El congelamiento de los fondos de Rusia está por el orden de casi los 300.000 millones de dólares, un poco más de lo que le embargaron a Muammar Gaddafi, 200.000 millones de dólares. Imagínense ustedes en medio de esta guerra, dos temas que quiero ya tocar para puntualizar. Uno, que Rusia no enviara más gas a través del gasoducto que atraviesa Ucrania para abastecer a los países de Europa. Rusia pudiera, ellos tienen un gasoducto que va directamente a Alemania y desde ahí poder abastecer de todo el gas como potencia gasífera del mundo a los países miembros de la Unión Europea. Esa sería la catástrofe económica para Ucrania inmediatamente. Miren, el ingreso que percibe la nación ucraniana por el paso del gas de Rusia, por ese gasoducto, es de 2.000 millones de dólares anuales. Y esto no se los va a reponer los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, suficientes armas, suficiente estrategia económica y de guerra tienen los Estados, Rusia y su país aliado Bielorrusia, acaban de cambiar la doctrina de la guerra en cuanto al uso del material atómico. Y ya Rusia dijo, bueno, nos atacaron, nosotros también vamos a atacar. Y si ataca la OTAN, y si ataca la Unión Europea, y si tropas de los Estados Unidos van allá al campo de batalla para Rusia, estamos hablando ya del inicio de la tercera guerra mundial. ¿Y cuánto nos costaría eso a la humanidad? ¿Es que acaso no son suficientes los 30 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945? Perdón. ¿No son suficientes los muertos? Bueno, evitemos esa guerra. Evitemos que la OTAN y que la Unión Europea y que los Estados Unidos en verdad participen directamente en la guerra de Ucrania y Rusia, porque con el frente de guerra que tenemos ahí en el Medio Oriente y las movilizaciones de tropas y de portaaviones de los Estados Unidos y de Gran Bretaña a Taiwán, estamos hablando en verdad ya de un conflicto global. Así que bueno, me disculpo, un poco afectado de las cuerdas vocales, pero vamos a saludar a las personas que nos están llamando. Vamos a dejar ese tema por ahí que me apasiona y les prometo que vendré en mejores condiciones la semana que viene. Pero vamos a saludar aquí las personas que nos escriben. Que no haya guerra, eso es lo que yo solicito. Organización de las Naciones Unidas, potencias del mundo, grupo de los BRIC, grupo de los 20, grupo de los 7,
todas las naciones del mundo en contra de la guerra. En eso es que deberíamos estar pensando y no apostando a la capacidad de Estados Unidos, no apostando a la capacidad de la OTAN y no apostando tampoco a la capacidad de la Unión Europea. Si bien con la disolución de la URSS, la caída del muro de Berlín en el año 91 se disolvió el Pacto de Varsovia, que era el equilibrio de los países de la URSS con los aliados, los Estados Unidos de Norteamérica, que sobrevivieron y que mantuvieron ahí o se mantuvieron en conversaciones durante la Guerra Fría. Se disolvió el Pacto de Varsovia. Bueno, ¿y por qué no se disolvió la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Y ahí sigue la Organización de las Naciones Unidas, un cascarón vacío que no hace nada por detener ninguna guerra. Aquí tenemos Sara León, excelente análisis, alcalde, necesitamos más voces como la suya. Sus palabras resuenan con la necesidad de solidaridad global. Gracias. Iván Soto, las palabras del alcalde son un llamado a la unidad. Siga iluminando el camino hacia la paz. Gracias. Cristian Reyes, perfecto su análisis, alcalde, es claro y directo. Gracias por compartir. Miriam Flores, su visión estratégica es muy buena, un análisis que todos deberíamos escuchar. Esteban Rojas, su enfoque en la geopolítica es necesario y valioso. Gracias por su compromiso con la educación y el análisis crítico. Gracias, Esteban. Julián Vargas, gracias, alcalde, por ser un líder. Es la discusión, por ser un líder en la discusión geopolítica. Es un honor seguirlo. Gracias, hermano. José Gregorio González, saludos, alcalde, economista Alberto Sobalbarro. Se cumplieron 3 años de la mejor gestión que cubre todas las necesidades de nuestro municipio, 100%, mil gracias. Gracias, José Gregorio. Claudia Medina, gran análisis, alcalde Sobalbarro, aprecio su enfoque en la diplomacia y el diálogo. Alberto Castillo, admiro su compromiso con la justicia global. Es alentador ver a un líder tan informado y comprensivo. Gracias. Raquel Delgado, la empatía que demuestras es admirable. Gracias por ser una voz de razón en tiempos de crisis. Gracias. Hugo Peña, un líder que entiende el dolor del mundo. La paz comienza con el entendimiento y usted lo ejemplifica. Muchas gracias. Martín Herrera, inspirador ver a un alcalde tan comprometido con la paz mundial. Bueno, muchas gracias, Martín, y gracias a todos. Vamos a un video y regresamos con el último segmento número 5, Visión Global Más Plus. Señor Jesús de Nazaret, dame un poquito más de voz que me falta un segmento. Les transmito el agradecimiento y la felicitación. He estado siguiendo durante estos 4 días el desarrollo de la comisión mixta. Todas las comisiones de trabajo hicieron una labor perfecta para ordenar el mapa extenso que hemos construido de cooperación. Ya hoy tenemos 20 años ininterrumpidos de trabajo en las relaciones entre la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela. Los dos pueblos y los dos países, Irán y Venezuela, son amigos y hermanos que no solamente están en una trinchera, sino que están en un solo barco, en un barco que lleva el destino de los dos países, en especial por las amenazas que existen en el mundo. Desde Venezuela y desde Irán decimos no al hegemonicismo, no al imperialismo, no al colonialismo, sí a la libertad, sí al diálogo abierto. La palabra profética que nos dejara el comandante Chávez, lo que ha hecho es cumplirse. Este siglo XXI es nuestro siglo y nada ni nadie nos los quitará. Nosotros unidos, Irán y Venezuela, seguiremos venciendo. Dele un abrazo al pueblo de Irán de parte del pueblo revolucionario de Venezuela. Y siempre unidos venceremos. Muchas gracias. Salam aleikum.